Exactamente. Bueno, cambiamos de tema porque ahora vamos a recibir al abogado Gilberto Roa. Él está atendiendo la causa de Luciano Domecq, que en algún momento ya lo tuvimos acá, pero tengo entendido que de momento está privado de su libertad. Una víctima de estafa, pero que finalmente fue considerado como el estafador y hoy día hay una investigación en su contra. No se entiende porque don Luciano perdió casi todo por culpa de personas que ya están identificadas. Le sacaron su casa, le sacaron su auto, de todo. Y ahora él está siendo procesado. ¿Cómo sería eso, abogado? Bienvenido. Sí, buenas noches, Judith. Gracias por la invitación. Resulta ser de que este caso inició en la época de pandemia, en el año 2021, donde el señor, mi cliente en este caso, ¿verdad? Sí. El señor Luciano Domecq, le había conocido a una persona de nombre Luis Yubi. Esta persona tiene varios antecedentes, más de 12 antecedentes aproximadamente, y le había encomendado, ganó su amistad. Sí. Eprimeramente. Eran vecinos. Eran vecinos en la ciudad de San Bernardino. Después ganó su amistad y le dijo que tenía intención de vender su propiedad. Bueno, entonces el señor se le ofreció como intermediario. Bueno, después vino, en esa época de pandemia se cerró todo. El señor se tuvo que quedar refugiado en una vivienda donde él estaba trabajando. No se podía salir, nada. En ese lapso, entonces el señor Luis Yubi realiza un contrato de compra-venta con una persona de nombre Adolfo O'Donnell Paredes, que es un profesional abogado también, y hacen un contrato de compra-venta donde este señor Luis Yubi le vende como si fuese dueño de la propiedad, se hace pasar como dueño. Sí. Al principio pensábamos que quizás el señor Adolfo O'Donnell era también víctima de una estafa, ¿verdad? Pero resulta ser de que después fuimos descubriendo de que el señor Adolfo y el señor Luis Yubi eran del mismo grupo, por llamarlo así, ¿verdad? Sí. Entonces, ellos hicieron un contrato de compra-venta y posterior a un tiempo, nuevamente se reabrió la pandemia, ¿verdad? Nuevamente se reabrió todo. Y el señor Brites se acercó y vio unos ocupantes en su propiedad. Sí, yo recuerdo que ya habíamos justamente contextualizado eso, ¿verdad? Sí. De cómo empezó todo, incluso se hizo un allanamiento en la casa del señor Yubi, se incautaron elementos, documentos, en fin. Sin embargo, ¿en qué momento don Luciano pasa a ser el investigado? Bueno, resulta ser de que se planteó juicios civiles, interdicto de recobrar la posesión por parte del señor Luis, por parte del señor Luciano Domecq. Sí. El señor Adolfo O'Donnell, quien estaba ocupando en ese momento, plantea también un interdicto de retención por las mejoras introducidas, porque habría introducido muchas mejoras dentro de la propiedad, ¿verdad? Bueno, a raíz de eso sale una sentencia definitiva en la cual el señor Brites nunca fue notificado. Bueno, a raíz de eso, el señor Adolfo realiza una denuncia formal por desacato y apropiación, porque en teoría el señor Brites Domecq, ¿verdad?, no quería salir del domicilio, o sea, de su propiedad. O sea, él se fue para recuperar su propiedad. Sí, así mismo. Entonces, ellos le denunciaron por desacato y apropiación. ¿Y prosperó esto? Prosperó eso. La fiscal le imputó, solicitó su orden de captura, porque el señor Luciano se fue a realizar una denuncia teniendo en cuenta que tuvo ya conocimiento de todos esos contratos, sin su aval, sin su conocimiento, todo a espaldas de él, ¿verdad? Se hizo ese contrato de compra-venta. Pero esos contratos son legítimos. No se pudo comprobar hasta ahora eso. No, porque él nunca dio ningún poder especial para vender, nunca dio ningún tipo de documento que pueda avalar esa acción, ¿verdad? Ese acto jurídico. Pero igual él sigue detenido ahora. Bueno, luego, hacia grandes rasgos, ¿verdad? Luego la fiscal le imputa por desacato. Sí. Y cuando nosotros tomamos intervención con mi equipo, lo primero que nos dimos cuenta es que esa sentencia no estaba firme, que sirvió de fundamento para que la fiscal le pueda imputar por el desacato. Es decir, no puede una imputación por desacato prosperar si una resolución no está firme, una resolución civil.
Nosotros apelamos a esta resolución, actualmente está apelado, está en Cámara de Apelaciones, pero él se encuentra imputado por apropiación y desacato. Gracias a Dios, sí tiene medidas sustitutivas, alternativas a la prisión preventiva. Resto. Así mismo. No, tiene ambulatoria. Libertad ambulatoria. Y la denuncia que nosotros habíamos presentado por la producción de documentos no auténticos, asociación criminal, está a cargo actualmente del fiscal Morínigo, apellido Morínigo, acá en Asunción. Sí, ¿y qué es lo que piden ustedes ahora en torno a esta causa? ¿Qué es lo que esperan? Bueno, sí. Resulta ser de que el señor Adolfo O'Donnell le había entregado la suma de 5 millones de guaraníes que él había mencionado en un momento dado. Hay un recibo común de esos 5 millones y ese recibo de 5 millones ellos transformaron en 505 millones, pero pusieron 505 millones, como si fuese que se le entregó a él 505 millones de guaraníes. Un error ahí, pero un error, adrede. Claro. Pero no puede servir un recibo común también. Un recibo común y corriente. Bueno, resulta ser de que ese día que le entregó los 5 millones de guaraníes, que sí admite el señor Domecq, sí. Él había recibido un cheque que fue a cambiar en el Banco Continental. Sí. Ese informe está ya dentro de la carpeta fiscal, están todos los informes y por gracia de Dios encontramos el recibo original, la cual se pidió ya la pericia caligráfica sobre ese documento a los efectos de demostrar la veracidad de la situación en la que está el señor. Muy aparte de haber perdido, por llamarlo así, por no estar, por haber perdido su casa, sí. También está en juego su vehículo, donde también le dijo a este señor Luis Yubi que lo ponga en venta, porque él estaba en desperfecto mecánico. Se va el señor Luis Yubi con una grúa, alza, lleva en un supuesto taller que nunca más se pudo encontrar ese vehículo sí. Hasta hoy día. Por ese hecho, el señor Yubi está imputado por apropiación y estafa. ¿Pero él está bajo arresto domiciliario? Él estaba bajo arresto domiciliario. ¿Estaba? Sí, estaba porque he visto que solicitaron la modificación para que el señor pueda salir a trabajar. Ok. Bueno, tiene ciertos permisos entonces. Permiso de forma provisoria, por llamarlo así. Bueno, ¿y qué es lo que esperan para cerrar? Bueno, ahora estamos en algunos etapas investigativas de nuestra denuncia. Hay algunos elementos que por cuestiones de investigación no podemos mencionar, pero que estamos por buen camino y lo único que pedimos es justicia, ¿verdad? Principalmente para que el señor pueda recuperar de vuelta su Estamos sufriendo, inmueble. Luciano. Estamos sufriendo, ¿Sí? Teixeira. Una persona humilde que no entiende de leyes, sí. No entiende invades, se aprovecharon de él y finalmente, terminó siendo de víctima a imputado. También pasa cuando nos excedemos en la confianza y le cedemos ciertos privilegios a las personas que tal vez confiamos mucho. Pero no hay que culparle a las víctimas, ¿verdad? Sí. Esperar que la justicia haga lo suyo y que le dé su merecido a quienes actuaron mal. Y esperemos que sea este el caso. Gracias, abogado, por tu tiempo. Muy amable.